En 1987, Escorbuto publica su obra más ambiciosa, Los demenciales chicos acelerados, un disco doble conceptual considerado como la primera ópera punk de la historia de la música. El álbum se aleja del punk tan directo de la banda, y además cuenta también con Aitor Amezaga al teclado. Los mismos miembros de Escorbuto sabían que el disco no iba a tener éxito y que iba a ser incomprendido. El Josu decía: "Este es un disco que os gustará a partir de la quinta vez que lo escuchéis. No tiene la rapidez que se espera de nosotros". Y se refería a él de forma irónica como Zarzuela Rock. Muchas de las historias de la leyenda negra de Escorbuto sucedieron durante esta época. Por ejemplo, la famosa Gibson que el Josu le robó a la Polla Records llegó a ser utilizada en la grabación de Los demenciales chicos acelerados. También, una vez publicaron el disco, robaron el máster y se lo vendieron también a otra compañía. Por eso hay dos portadas diferentes. Al editar el disco, para poder ajustar la duración de las canciones al minutaje de las 4 caras del vinilo, se desordenaron las canciones. Y al ser un disco conceptual, la historia que cuenta se descontextualizó por completo, y algunas cosas acabaron siendo prácticamente incomprensibles. Y bueno, Escorbuto es un grupo al que yo siempre le he tenido mucho cariño, y por eso quiero como reivindicar un poco el disco este haciendo la cosa esta que estoy haciendo. A mí el punk de España de aquella época me encanta, pero Escorbuto para mí es un grupo que siempre ha tenido como una mística especial, y este disco en concreto me parece lo más ambicioso y lo más transgresor que se hizo en aquella época, y además también un disco bastante curioso. Lo primero que oímos es el bajo de Juanma, que va como llevándonos durante esta primera canción, que es A pesar de todo, que es como una especie de intro en la que nos presentan al que va a ser el protagonista del disco, que es una persona que, por así decirlo, está hecha una mierda, pero que a pesar de todo eso es feliz. Y Escorbuto venía en aquella época de sacar el Antitodo, que es un disco súper crudo, y esta primera canción es una canción bastante simpática y con unas líneas de bajo muy vacilonas, y una guitarra que sobre todo en la parte del final da mucha luminosidad a la canción. A continuación viene la canción que da título al disco, Los demenciales chicos acelerados, en la que por así decirlo vemos como la verdadera naturaleza tanto del protagonista como del sonido del disco. Del protagonista se nos cuenta que es una persona que odia a la sociedad y a todos en general, y el sonido aquí es mucho más agresivo que en la primera canción. La canción como que está dividida en dos partes, una primera en la que el Juanma canta con una voz muy grave, y una segunda que a mí me gusta mucho más y que cierra con un solo que suena 100% Josu. La canción del miedo es una canción mucho más calmada, y en la letra al principio nos dicen cuál va a ser la clave de las siguientes canciones. Nos dicen que la canción del miedo debe de acabar y dar paso a una nueva, con más vigor. Y se reincide de nuevo en la idea de que el protagonista odia a toda la humanidad y se da un paso más. También nos dicen que odia a la paz de los cobardes, como dice la letra. Mi parte favorita de esta canción es el final, con esos arreglos que mete Paco en la batería y con el teclado cómo se une cuando termina la voz. Es mucho más fácil, nos cuentan cómo el protagonista del disco no es capaz de encontrar un trabajo con el que poder ganarse la vida. Y aunque esta canción no es tan punky, ni el Juanma grite tanto, ni tenga frases así tan enardecedoras, para mí es de las más crudas del disco, porque el resto de canciones están basadas en una historia que se inventan ellos, que aunque evidentemente está influenciada por la forma de ver la vida que tenían, pero es una distopía que se inventan. Esta canción es un canto a la realidad que vivían tanto el protagonista de esta historia como el Juanma, Paco, Josu y un montón de jóvenes en aquella época, sobre todo ellos que venían como de una zona así muy deprimida. De hecho hay por ahí como una entrevista a ellos en la que el Juanma decía que si ellos se dedican a la música es porque no hay otra cosa con la que puedan vivir. Y no sé, no quería pararme mucho en cada canción porque el disco es largo de cojones, pero no sé, me estoy yendo mucho del tema. La siguiente canción es Las multitudes son un estorbo, que como canción me parece un poco sin más. Y por el título está claro, ¿no? Dice que las multitudes son un estorbo, pero como se ve en el resto de canciones son necesarias para el objetivo que se plantea el protagonista del disco. Paz primero la guerra empieza de una forma muy melancólica y con el teclado muy presente,
y el Juanma como que se dirige a alguien que quiere conseguir la paz y le engaña y le manipula y le convence de que para conseguir esa paz primero hay que pasar por una guerra. Esta canción tiene unas partes así más rápidas en las que el teclado se da el relevo con la batería y te animan a participar en esa guerra, pintándolo como algo divertido y argumentándote que esa guerra es necesaria porque sobran payasos y estúpidos. La Marcha del siglo XX es una canción con un rollo más grandilocuente, en la que se nos aclara quiénes son esas multitudes necesarias a las que hay que convencer y se nos presenta a nuestro protagonista como candidato a las elecciones haciendo un discurso súper populista. Dice la letra: saldré airoso de los atentados preparados por mi asesor de imagen. Palabras fáciles, esa será mi táctica. Ante la corona todo un caballero. En los discursos radicalidad, gritando ante la gentuza. Y pega el Joshua y un grito, que es él el que canta esta canción. Al final de la canción repiten no a quien pueda detenerme, como diciendo que ha conseguido su objetivo y que ha ganado esas elecciones. Y para mí el disco va todo el rato de menos a más y a partir de aquí las canciones que vienen ahora tienen más calidad que la que hemos visto hasta este momento. Jodiéndolo todo tiene una onda súper macabra, con ese bajo tan repetitivo que parece que va saltando de un lado a otro de nuestra cabeza y sobre todo con esas risas que se escuchan. Aquí se vuelve a la idea de que las multitudes son un estorbo, pero cambia el tiempo verbal. Ahora lo que dice es que las multitudes sois un estorbo porque el protagonista ya ha ganado las elecciones, está en el poder y ya habla claro, no tiene nada que ocultar. En tragedias empieza a ver la vena dictatorial y fascista del nuevo presidente. Aquí nos cuentan qué le pasa a todos los que se oponen a su mandato. La letra dice: muchos son los que fallecen en guerras que no son las suyas. Muchos son los que se matan en infinitas carreteras. Muchas son las que murieron quemadas en la hoguera. Y otros simplemente abrazando su bandera. Y esta canción a mí me encanta, me parece una canción súper divertida. Cómo contrasta el Juanma, que mientras va cantando todo esto pone una voz rotísima, y el Josu mientras metiendo ahí unas guitarras súper alegres. Asesinar la paz es otra canción como la anterior, en la que lo que te cuentan a priori no pega con el sonido de la canción. Tiene un sonido súper alegre y a mí me parece una canción también divertida. Aquí nos cuentan que el objetivo del presidente es precisamente el título de la canción, asesinar la paz. Le da igual cualquier otra medida que tenga que tomar o lo que pase durante su mandato. De hecho, hay una parte de la canción que a mí siempre me hizo mucha gracia, en la que nos cuentan que España acaba siendo parte de Marruecos. En Trabajo Sucio vemos como el protagonista se lucra con la corrupción y como que nos dice que todo el mundo hace un trabajo que no le gusta para ganar dinero y que él pues hace lo mismo. Y no sé, me parece curioso comparar esta canción con la visión que tenían Juanma y Josu de su trabajo, que era la música. El Juanma como que decía que era eso, era un trabajo y era para ganar dinero. Y el Josu como que tenía una visión más artística. No sé, esta canción es más guitarrera que las anteriores, pero a mí me parece bastante más floja. Luego viene con Mujeres, que a mí me parece el punto más flojo del disco. Aquí siguen hablándonos de cómo es la vida del presidente, pero la canción es muy mala. Vamos, hasta con la letra podrían haber sido bastante más ocurrentes. Y no sé, a mí me parece, vamos, relleno. Hipócritas es una canción que parece más bien escrita de forma sincera, que como parte de la historia que cuenta el disco. Aquí simplemente empiezan a meterse con todo el mundo llamándoles hipócritas, sobre todo con la iglesia y con los políticos. No sé, buena canción que cierra con un buen solo del Josu. Y para mí a partir de aquí empieza como el punto más alto del disco. Ciudad Conflictiva es otra canción que a mí me gusta mucho, que tiene unas líneas de bajo y un solo de guitarra muy rápido y con un sonido muy, no sé, muy esquizofrénico, ya que le gustaba a ellos tanto usar esa palabra. También todos esos gritos de ciudad conflictiva que van como repitiéndose durante toda la canción. Y yo esta canción la interpreto que habla de cómo se trata de aborregar a la sociedad, eliminando a todo aquel que piense diferente y que se salga un poco de lo normal. Más allá del cementerio, posiblemente sea mi canción favorita del disco. Habla de, bueno, al menos lo interpreto yo así, de cómo todos los asesinados bajo la presidencia del protagonista del disco van como saliéndose de sus tumbas y paseándose por la calle como si fueran zombies mientras van cantando. Y no sé, a mí me encanta, vamos, todo. El teclado, cómo está integrado en la canción, que además está muy presente.
La batería de Paco también es una canción bastante guitarrera. Y no sé, y sobre todo lo divertida que es la canción. Vaya, es que, no sé, parece como que está sacada de una película de miedo de serie B. Pasamos de una cara de escorbuto a la otra, con El infierno es demasiado dulce. Yo diría que son mis dos canciones favoritas del disco. Aquí tenemos unas guitarras afiladísimas y una canción muy cruda, yo diría que es la canción más cruda del disco. Aquí nos hablan de las torturas que va haciendo el gobierno. Hay un detalle que a mí me gusta mucho y es que no habla de los torturados como una masa, sino que da casos concretos diciendo nombres que se le hizo a cada uno. Y a pesar de todas las torturas, nadie coopera. La gente responde de la misma forma que los zombies de la canción anterior, la gente responde cantando. Después viene Rata Rabiosa, que era una canción del primer disco, de la Esquizofrenia, que aquí la volvieron a grabar y la metieron en este disco. Y la verdad es que yo dentro del contexto de este disco nunca he sabido cómo interpretarla. Y además como canción, vamos, no me parece tampoco gran cosa. Llegando ya casi al final del disco, viene Sálvelo, que es una canción en la que el Juanma se pone como en el papel de un médico y nos va narrando la agonía del protagonista, mientras él, sin ningún tipo de contexto todo esto, mientras el Josu va diciéndole que por favor haga lo que sea para intentar salvarlo. Una canción así bastante jodida con la letra que tiene y también toda la parte instrumental que a mí me da la sensación de que, no sé, como que va arrastrándose por el suelo y cuando termina la canción nos cuentan que el protagonista muere. Enterrado vivo era otra canción del primer disco, Esquizofrenia, que también reciclaron para este disco, pero a mí esta es una canción que me gusta mucho, la verdad. Además es una canción a la que le tengo mucho cariño porque fue una de las primeras que escuché de Escorbuto, con el vídeo este de ellos tocando en el cementerio mientras el Josu y el Juanma van por ahí corriendo y jugando. No sé, me gusta mucho sobre todo el estribillo de la canción y sobre todo que dentro de este disco puedo entenderla. No sé, yo la interpreto como la explicación de lo que le ha pasado al protagonista del disco, de por qué ha muerto en la canción anterior y ha muerto porque alguien le ha traicionado. No es fácil, es como una especie de epílogo en el que oímos una música que no suena para nada a Escorbuto, mientras el Josu va narrando. Dice, yo tenía un socio hasta que una bala se alojó en su cerebro. Ahora tengo la bala y por supuesto todo su dinero. Y con esto termina el disco. No sé, aunque en todo el disco se ve como la poca esperanza que tenían Escorbuto en la clase política, aquí queda incluso más claro. Después de tener un presidente que fue un corrupto que acabó convirtiéndose en un dictador, en un torturador y prácticamente en un genocida, acaba llegando al poder alguien incluso peor. No hay en internet mucha información sobre este disco y la poca que hay tampoco es que sea muy clara, pero creo que esta última canción no es fácil, estaba originalmente planeada para ser la primera y a partir de ahí desarrollar toda la historia. Hay por ahí unos audios de un programa de radio de aquella época que está subido a YouTube en el que el Juanma y el Josu van como narrando una historia que en la que está basada este disco, pero no está completo, hay solo 8 canciones de las 20 que son. Y no sé, para entender lo de Vencer el Chico Acelerado hay que escuchar el disco muchas veces y sobre todo hacer lo que yo he hecho, que es echarle mucha imaginación. No sé ni cuánto tiempo llevo aquí hablando, he soltado una chapa larguísima. No sé si alguien que no sea mi madre va a ver esto entero, pero si alguien lo ve, pues no sé. Puede poner por ahí que le parece el disco o lo que sea. Y nada, que ya nos veremos.